Y vamos a hablar ahora con el economista Alejandro Otero para que nos explique un poco cómo están funcionando estos nuevos aumentos, tanto en la electricidad como los que ya se van a venir, y un poco también de lo que es este proyecto de precios transparentes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos un poco, ¿hay algún sobre lo que son los aumentos de la electricidad? Me dijeron que fue superior a lo que las mismas empresas pensaban o esperaban. Sí, eso es difícil de saber. Lo cierto es que va a ser muy duro para los consumidores, ¿no? Este aumento estaba previsto desde el año pasado, vino siendo muy anunciado y en concreto se va a conocer cuando comiencen a llegar las facturas el mes que viene, el mes de marzo, que va a ser un mes particularmente sufrido para el grueso de los consumidores porque convergen muchas cosas, no solo el aumento de la electricidad. Fíjate vos que es el momento donde la gente vuelve de vacaciones, en general vuelve endeudada, ya se gastó el aguinaldo y se va a encontrar con que le aumentó la luz, le aumentaron los impuestos prediales, es decir, el inmobiliario, le aumentó el transporte, le aumentó la obra social, comienza la escuela, en fin, tiene un montón de gastos, gastos incrementados y tiene los mismos ingresos y todavía la negociación salarial queda lejos. Así que marzo va a ser un mes especialmente complicado, donde yo creo que es el momento donde los sectores medios van a sentir por primera vez de estas políticas de restricción del consumo y de incremento de precios de manera muy contundente. Por otra parte, obviamente estos aumentos no contribuyen a disminuir la presión inflacionaria, que sigue siendo muy elevada, y por ahí te lo relaciono con el otro tema, el tema esto del así llamado precios transparentes, que es una Exacto. medida, la verdad, que sorprende, ¿no? Porque fue anunciada como una medida que iba a tener impacto antiinflacionario. Sin embargo, por lo que se observa, el impacto antiinflacionario no solo es nulo, sino que es incluso contrario, Claro, genera contradictorio. más inflación. Exactamente, porque, a ver, como es sabido, es de manual, en una economía como la Argentina, fuertemente concentrada, donde hay actores que tienen la capacidad de formar precios, de imponer precios, los precios son rígidos a la baja, es decir, los precios no tienden a bajar, a lo sumo tienden a estabilizarse en contextos de fuerte recesión como el actual, ¿no? Es decir, cuando no hay consumo, los precios no bajan, tienden a mantenerse en el nivel que se encuentran. Y esto es lo que ha sucedido con esta medida, que a su vez Exacto. ha incrementado o ha encarecido los pagos en cuota, las compras a crédito, con lo cual tiene un efecto que tiende a incrementar los precios, pero además es restrictivo respecto del consumo, lo cual es lo menos aconsejable en el contexto actual, donde justamente es la falta de consumo lo que está paralizando la economía. Y ¿Y esta medida cómo se va a no diferenciar, contribuye. por ejemplo, lo que son los precios al contado de los precios en tarjeta en un porcentaje? Bueno, es que ahí es justamente la medida lo que apunta es a diferenciar esos precios. Es Ujú. decir, el precio financiado, el pago en cuotas, tiene que ser necesariamente, esa es la lógica de la medida, más caro, y esto es lo que tiene que ser transparente, lo llaman, entre comillas, diría yo, para el consumidor, cuánto es lo que paga de más en el caso de que opte por un pago financiado. Es decir, que el único beneficio es un beneficio, sería de tipo simbólico informativo. Ahora va a saber el consumidor cuánto paga de más si elige pagarlo financiado. Si lo paga contado, o sea que lo pague cash o con una tarjeta de débito o Claro. incluso con una tarjeta de crédito en una sola cuota, va a tener un precio. Si lo paga financiado, por el medio que sea, va a tener un precio mayor y va a saber exactamente cuánto es lo que paga de más. Ahora, respecto de que esto signifique una mayor capacidad de consumo,
una mejora en el poder adquisitivo, el resultado es absolutamente nulo e incluso, insisto, puede hasta ser negativo, ¿no? Claro, puede hasta generar más inflación. Y como vos dijiste, con la falta de consumo, los precios en vez de tender a bajar, se mantienen. Esta medida, se decía, intentaba bajar los precios en efectivo. ¿Vos crees que lo va a lograr? No, ya se está viendo que esto no es así, no va a haber ningún tipo de disminución de los precios. Insisto, es al contado, no es efectivo. A ver, no confundir. El precio va a ser el mismo, se pague cash, es decir, en efectivo, o se pague en un pago por tarjeta de crédito o en un pago por tarjeta de débito. Ese es un precio. El que va a ser distinto y más costoso es aquel que se pague en cuotas. Disminución de los precios para pago contado no se observa en el mercado ninguna, y por lo que uno ha conversado con los comerciantes o quienes están obligados a aplicar esta medida, no han generado ningún tipo de disminución por el precio al contado. Lo que hay es una disminución del precio anterior que se pagaba en cuotas, pero muy irrelevante. Bueno, y frente a todo esto, por ejemplo, el aumento de la electricidad y el aumento... Perdón, disculpa, que no te escuché. Decime. Frente al aumento, por ejemplo, de la electricidad, frente al aumento que va a ser en pago financiado, frente a todos los aumentos que se están dando, ¿cómo puede el vecino promedio empezar a cuidar su bolsillo? Bueno, ahí va a tener que hacer lo que pueda. El tema, los vecinos, los consumidores, son personas inteligentes y que conocen su realidad. Todos cuidamos nuestro bolsillo y en función del tamaño de nuestra billetera buscamos sacarle el mejor rendimiento, comprando donde las relaciones precio-calidad son ahora, hay cuestiones sobre las que no podemos decidir al precio, como son los consumos, servicios básicos o el transporte. Ahí hay cierta rigidez y el consumidor no tiene más remedio que pagar los precios o utilizar los niveles mínimos indispensables que le permiten una vida digna. Es decir, con esto quiero decir, hay cuestiones donde el consumidor puede elegir bienes sustitutos más baratos, no comprar carne de vaca si esta es más cara que la carne de pollo y pasarse a la carne de pollo, pero si necesita viajar 3 veces en colectivo para ir a su trabajo y volver, va a tener que pagar la tarifa del colectivo, ¿se entiende? Entonces Exacto. Hay precios sobre los que puede elegir y otros que no. El tema es, insisto, los consumidores saben qué hacer con su dinero y cómo sacarle el mejor rendimiento. El que no está cuidando los bolsillos de los consumidores es el gobierno. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Les recordamos a todos los oyentes que estábamos con Alejandro Otero, nuestro economista, se podría decir, para consultarle sobre todos los temas que están atacando el bolsillo de los vecinos.